Saludos guardianes, aquí está el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Casi nadie se dio cuenta. Pero la versión que llegó a los cines no es la verdadera película de Superman. Lo que James Gunn lanzó dura poco más de 2 horas, pero la versión original duraba más de 4. Sí, 4 horas, el doble, la mitad de lo filmado, fue eliminado. Y ahora han comenzado a filtrarse los motivos detrás de esto, y algunos son mucho más oscuros de lo que imaginas. No se trata solo de ritmo o montaje. Lo que quedó fuera incluye escenas intensas, finales alternativos, una Supergirl borracha, a Krypto siendo torturado, e incluso momentos que podrían haber puesto a Batman en el centro de la trama de una vez por todas. Todo esto estaba planeado, estaba filmado, y fue eliminado, no por casualidad, sino por miedo a la reacción del público y de la prensa. Incluso James Gunn llegó a decir que fue convencido por colegas para cambiar el final. Pero, ¿qué vieron en realidad? ¿Qué era tan oscuro? Warner decidió mantener la fachada optimista, casi de dibujos animados, de un DCU para todos los públicos. Pero la existencia de esta versión larga, secreta, pone eso en duda. Es como si el estudio dijera: tenemos coraje, pero no ahora. Y lo más curioso es que la mayor parte de lo eliminado toca 2 puntos sensibles para los seguidores: la figura de Batman y la integridad de Superman. Como si hubiera algo ahí que aún no puede ser revelado. Al menos no oficialmente, pero hay un detalle aún más simbólico en todo esto, y tiene que ver precisamente con el puente entre Metpo, Rópolis y Gotham, literalmente. Vuelvo a este punto en breve, porque revela más de lo que parece. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale me gusta y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Es casi como un truco de cámara. Pero está ahí. Aunque no aparezca físicamente, Batman dejó claras huellas en la nueva película de Superman, y la principal está oculta en una de las escenas más caóticas del tercer acto. Mientras Metrópolis es destruida por el colapso dimensional provocado por Lex Luthor, hay un puente lleno de civiles huyendo. Y allí, con señales indicando la dirección de la evacuación, aparece el nombre de una ciudad que lo cambia todo: Gotham. Puede parecer solo una elección geográfica, pero dentro de la lógica interna del DCU, esta señalización es un indicio narrativo. Gotham no es solo la ciudad vecina, representa el lado oscuro. Y si la gente está huyendo de Metrópolis hacia Gotham, entonces algo aún peor podría estar acechando. Porque, como sugiere el guión, los villanos de Gotham solo están observando desde lejos, esperando la próxima oportunidad. Esto no es casualidad. Esta decisión de usar solo referencias visuales para sugerir la presencia de Batman se remonta directamente a lo que James Gunn ha estado afirmando en entrevistas. El nuevo Caballero Oscuro solo será presentado oficialmente en Brave and the Bold. Hasta entonces, su existencia será casi mítica, susurrada, percibida a través de detalles, como la placa en el puente. Y esto, curiosamente, refleja lo que Zack Snyder hizo al principio de Batman v Superman, donde seguimos el ataque a Metrópolis desde el punto de vista de Bruce Wayne. Pero ahora, sin Bruce. Solo con el vacío que él dejó. La diferencia es que, mientras Snyder usó a Batman como el contrapeso traumático de Superman, Gunn parece estar posponiendo esa colisión tanto como sea posible. Y aquí viene la parte más intrigante. James Gunn aún no ha elegido oficialmente a su nuevo Batman, o al menos, eso es lo que él dice. Pero si observamos la forma en que evita comprometerse, con frases como "por ahora no está en los planes", queda claro que el juego de bastidores todavía está abierto. Hay algo más que nadie ha comentado. Y volveré a eso. Porque el nombre de Gotham, allí en ese puente, puede ser más que un guiño. Puede ser un presagio. Entre todos los cortes realizados en la película, ninguno dividió más los bastidores que la secuencia que involucra a Krypto. Y aquí no estamos hablando de una escena cómica o ligera. Estamos hablando de violencia explícita contra el perro más simbólico del universo DC.
Durante la invasión a la Fortaleza de la Soledad, la ingeniera habría tenido un enfrentamiento brutal con Crypto. Una escena originalmente mucho más larga y gráfica que la versión que se mostró. En el montaje final, lo que vemos es solo un breve momento donde los nanites de la ingeniera inmovilizan a Crypto. Pero en versiones anteriores, hubo una pelea real. La actriz incluso comentó al respecto, describiendo cómo su personaje golpeaba al animal de manera intensa. El resultado fue desastroso en las sesiones de prueba. El público no soportó ver a Crypto siendo golpeado, y Warner entendió rápidamente. La violencia contra los humanos pasa, pero ¿lastimar a un perro? Ni siquiera lo pienses. Este desencadenante emocional es antiguo, pero poderoso. Basta con recordar la reacción a la película Soy Leyenda, cuando muere el perro. El trauma colectivo fue tanto que el estudio creó un final alternativo para el Blu-ray, y James Gunn, que ya ha declarado estar obsesionado con las respuestas del público, prefirió cortarlo todo. Pero esto plantea una pregunta. ¿Hasta qué punto el tono original de la película era más oscuro de lo que imaginábamos? La respuesta parece estar en el patrón. Otras escenas con Crypto también fueron eliminadas. Incluso una secuencia dentro de la dimensión de bolsillo, donde según informes, Lex Luthor y Ultraman habrían estado probando y torturando a Crypto en experimentos. Esta parte llegó a ser filmada, y era aún más pesada. Ultraman, uno de los personajes más peligrosos del multiverso de DC, fue retratado allí como el verdugo directo del perro de acero. Pero nuevamente, la escena fue eliminada. Y hay un detalle curioso. James Gunn ya ha bromeado públicamente sobre el trauma de matar a un perro en películas anteriores, y evitó repetirlo aquí. Sin embargo, al hacerlo, puede haber eliminado no solo escenas impactantes, sino también elementos importantes para la construcción del tono del DCU, porque si el público hubiera visto esas escenas, tal vez la imagen de Lex y sus aliados sería otra, mucho más cercana a lo que hemos visto en cómics como Injustice o en las versiones más crudas. Las escenas postcréditos del nuevo Superman fueron más ligeras de lo esperado, pero lo que pocos saben es que había otra versión de esas secuencias, con bromas aún más descaradas, personajes en situaciones surrealistas y una Supergirl completamente fuera de control. Y sí, todo esto fue filmado. Una de las escenas más comentadas entre bastidores involucraba a Millie Alcock, la nueva Supergirl, apareciendo visiblemente borracha para buscar a Crypto después de sus experimentos con Lex. La imagen de la heroína, tambaleándose para rescatar al perro, no solo chocaba con el tono general de la película, sino que sugería un tipo de inestabilidad que DC no parecía lista para respaldar. Gunn lo cortó todo. Prefirió dejar al personaje en el campo de la provocación cómica discreta, y no en la sátira descarada. Otra secuencia que desapareció fue la de Crypto y Superman en la Luna, en medio de los créditos. La idea original era mostrar al héroe en un momento introspectivo, observando la Tierra con el perro a su lado. Era visualmente poético, pero fue descartado por falta de resolución narrativa, según el propio director. En su lugar, quedó solo la rápida broma con Mr. Terrific, donde comenta que Metrópolis está torcida eternamente ahora, como si la ciudad hubiera sido remodelada después de la crisis dimensional. Estas escenas fueron pensadas como alivio cómico, casi como los créditos de Marvel en su fase más pop. Pero la verdad es que estaban probando los límites del nuevo tono del DCU, un universo que, hasta ahora, aún no se ha definido. Por un lado, tenemos momentos de humor sarcástico como estos, pero por otro lado, tenemos amenazas existenciales, tortura, ruptura dimensional y referencias visuales a eventos como Crisis en Tierras Infinitas. La disonancia es clara, y tal vez esa haya sido la verdadera razón de los cortes. Es como si James Gunn estuviera tratando de averiguar hasta dónde puede llegar sin perder al público más tradicional de DC. Sin embargo, al suavizar los bordes, también diluye algo esencial: el riesgo. Y esto se reflejará directamente en las próximas apariciones de estos personajes. Especialmente cuando Supergirl tenga su propia película, y la duda quede en el aire: ¿cuál versión de ella es la verdadera?
Poco antes del lanzamiento de la película, James Gunn reveló que había filmado un final completamente diferente, más oscuro, más audaz y, según él, inapropiado para el tono final elegido. Fue el guionista Drew Goddard quien lo convenció de cambiar de rumbo con una frase directa: "Este no es ese tipo de película". Y eso, viniendo del creador de la serie de Daredevil de Netflix, lleva consigo un peso específico. ¿Qué vio allí que lo llevó a presionar por otra conclusión? Gunn no dio detalles completos, pero mencionó que el final alternativo iba en contra de la vibra esperanzadora que quería mantener. Eso por sí solo ya levanta sospechas. Después de todo, un final que contradice toda la propuesta de la película solo existiría por un motivo. Fue planeado antes de la decisión de suavizar el DCU. Y el cambio de último momento revela algo más grande: una crisis de identidad. Porque si la película ya estaba lista con este desenlace, significa que el DCU podría haber comenzado de una manera mucho más sombría de lo que el marketing dejaba entrever. Hay indicios de que este final alternativo implicaba consecuencias más graves para Lex Luthor, además de una posible vista previa de la corrupción de Superman, algo más cercano a los arcos clásicos de Injustice o incluso a la línea Elseworlds. El hecho de haber abortado esto tan tarde sugiere que Warner todavía teme repetir los errores de la era Snyder, divisiva, intensa, sin espacio para el escapismo ligero. Pero esta decisión también compromete la cohesión del nuevo universo. Al cortar este desenlace, la película pierde la oportunidad de hacer una premonición directa de futuras amenazas, como Ultraman, o el regreso de un Lex Luthor aún más radicalizado. Lo que quedó fue un montaje de cierre optimista, con sonrisas, recuerdos y una banda sonora suave, casi como si el trauma se hubiera resuelto de forma instantánea. Y aquí entra un detalle visual que pocos notaron. El último fotograma de la película muestra a Superman sonriendo al recordar sus memorias, como si todo estuviera bajo control. Pero, en el fondo, en la propia composición de la escena, hay señales visuales de desorden aún presentes. Ruinas, grietas, marcas de destrucción no reparadas. Un contraste intencional que sobrevivió al corte. Y que tal vez sea la única pista dejada del final más sombrío. Lo más curioso, esto podría ser precisamente el punto de inflexión para la próxima fase del DCU. Una C. Un ciclo de luz que prepara al público para la próxima caída. ¿Y si ese es el plan? Entonces, esa elección de ocultar el verdadero final adquiere otro significado. En el clímax de la película, cuando Lex Luthor desencadena la ruptura dimensional, Metrópolis comienza a dividirse como si estuviera siendo abierta por una cremallera gigante. Visualmente, es una de las escenas más impactantes de la película, pero narrativamente, lleva consigo algo aún más grande: la posibilidad de que el nuevo DCU ya esté implementando su versión de un reinicio suave multiversal, sin necesidad de nombrarlo abiertamente. Este tipo de colapso visual recuerda a eventos clásicos como Crisis en Tierras Infinitas, donde mundos enteros se fusionan o colapsan a partir de fallas cósmicas. Y aunque la película no verbaliza esta conexión, el simbolismo está completamente presente. El cielo rasgado, la ciudad fracturada, el puente hacia Gotham. Elementos que en el lenguaje visual de DC se utilizan para indicar un cambio de realidad, realineamiento de universos y, sobre todo, transición de era. Un detalle curioso aparece en los carteles esparcidos por las calles. Indican una evacuación masiva, pero con un destino específico: Ciudad Gótica. Esto, en medio de la destrucción de Metrópolis, crea un subtexto provocativo. Es como si el guión dijera: el caos aquí es tan grande que ni siquiera Gotham parece tan peligrosa. Sin embargo, para el espectador más atento, esto no es solo un comentario irónico, es un desplazamiento del eje narrativo. Metrópolis deja de ser el centro. Gotham se convierte en el nuevo foco de inestabilidad. ¿Imbo? Esta transición podría estar conectada al plan de Gunn de hacer que Batman debute oficialmente en Brave and the Bold, después de que los cimientos del nuevo universo estén estabilizados. Pero el detalle más intrigante de esta escena de la grieta dimensional es cómo no se resuelve.
No hay una reversión clara. La ruptura ocurre y permanece. La película no repara Metrópolis, solo muestra a la gente siguiendo adelante, como si esa herida se hubiera normalizado. Esto podría ser una pista de lo que está por venir. Un DCU roto desde el principio, donde los héroes necesitan operar en mundos dañados, realidades superpuestas y leyes inestables. Y si esta es la nueva regla, entonces cada película podría estar ambientada en un punto de convergencia diferente, algo similar a lo que Marvel intentó explorar en What If y Loki, pero con un tono más directo y menos metafísico. Contrario a lo que muchos imaginaron, la próxima película de Superman no será una secuela directa. James Gunn ya confirmó que está escribiendo nuevos proyectos del DCU, pero que Superman 2 llevará tiempo. Sin embargo, esto no significa que el personaje vaya a desaparecer. De hecho, lo que se está formando es un rompecabezas narrativo, donde Superman reaparecerá gradualmente, en cameos, conexiones cruzadas y posiblemente en una futura alianza con Batman. Este modelo recuerda a la lógica de los cómics de la fase pre-Flashpoint, donde grandes eventos eran preparados por múltiples historias paralelas, y ahora Gunn parece aplicar. Usar la misma estrategia en el cine. Un buen ejemplo de esto ya ha sido anticipado en la serie Peacemaker, donde se confirma la aparición de la Justice Gang, con Hawkman, Green Lantern, Maxwell Lord y un personaje secreto. Las pistas apuntan a Superman. La elección tiene sentido. Peacemaker ya bromeó sobre el cabello del héroe en la primera película. Traer a Superman para una escena inesperada al final de la nueva temporada sería la forma perfecta de dar cohesión al universo y, al mismo tiempo, subvertir las expectativas. No sería una participación heroica, ni trágica. Sería cómica, iónica, pero canónica. Además, Gunn ya ha declarado que tiene la intención de hacer una película de World's Finest, uniendo a Batman y Superman en un tono completamente diferente al enfrentamiento épico de Batman v Superman. Aquí, la promesa es de colaboración, no rivalidad, y esto podría suceder incluso antes de Superman 2. Esta elección alteraría la cronología tradicional, pero crearía un punto de inflexión interesante: presentar al nuevo Batman ya en acción, interactuando con Superman, antes de cualquier película en solitario de él. Esta inversión tiene grandes implicaciones. Primero, porque establece el tono de cooperación entre los dos héroes desde el principio. En segundo lugar, porque pospone la necesidad de profundizar en los dramas individuales, algo que el público del DCU ya conoce demasiado. Y tercero, porque abre espacio para introducir nuevas amenazas más grandes, como el propio Ultraman, o versiones alternativas de la Liga. Pero todo esto solo funcionará si la próxima aparición de Superman es memorable. Y en este momento puede venir disfrazado de broma en Peacemaker o como una señal visual en el Salón de la Justicia, que aparece en construcción al final de la película. Un lugar incompleto, lleno de murales simbólicos, con rostros parcialmente revelados. Una promesa. Una advertencia. Y tal vez una pista oculta sobre el verdadero Batman del nuevo universo. Hay un detalle curioso y recurrente en todas las declaraciones de James Gunn cuando se trata del nuevo Batman. Él nunca responde con un no. Siempre dice: por ahora no es el plan, o no veremos a este personaje antes de Brave and the Bold. Pero hay una diferencia entre no haber sido escalado y no querer revelar. Y esa diferencia está empezando a hacerse evidente. Gunn sabe que la presencia de Batman es fundamental para la aceptación del nuevo universo. Aunque su primera aparición oficial sea solo en la película en solitario planeada, eso no impide que el personaje ya esté siendo probado en silencio, como concepto, como narrativa e incluso como casting oculto. Warner ya ha utilizado esta estrategia antes. En Batman v Superman, por ejemplo, Jesse Eisenberg fue anunciado como Lex Luthor cuando ya había grabado escenas. La lógica del secreto no es nueva. Ahora, lo que refuerza esta teoría está en el propio escenario del Salón de la Justicia. En la última escena, vemos los murales en las paredes representando figuras heroicas, algunas con rostros visibles.
otras intencionalmente cubiertas por la sombra o por el ángulo de la cámara. Uno de ellos, claramente, lleva rasgos que recuerdan la capucha del Batman clásico, pero el rostro está en comp. Leto no es solo un homenaje, es una omisión simbólica. Si consideramos que Gunn está apostando por participaciones discretas, como en Peacemaker o en escenas de bastidores, la lógica se sostiene. Batman ya estaría activo dentro del universo. Sus efectos se sienten. Su nombre aparece en las calles, en los diálogos, en las advertencias de evacuación. Pero su imagen se retiene, todavía sin rostro, todavía sin dueño. Esta ausencia controlada crea un efecto doble. Por un lado, mantiene el misterio y la expectativa sobre el nuevo actor. Por otro lado, evita el conflicto directo con el Batman de Robert Pattinson, que aún está viviendo su trilogía en un universo separado de la línea principal. Incluso Gunn dejó escapar que no quiere aplastar el éxito de Reeves mientras esté en curso. Esto significa que cualquier anuncio oficial en este momento sería prematuro y políticamente desastroso para el estudio. Pero ¿Y si el actor ya fue probado? ¿Y si su voz o su silueta ya apareció disfrazadamente? El DCU ya tiene la tradición de usar dobles o sombras como sustitutos de personajes aún no seleccionados. La escena de fondo en el tráiler, la figura en la pantalla agrietada, el reflejo en el vidrio. Ya hemos visto que esto sucede con Superman en Shazam, con Wonder Woman en Peacemaker e incluso con Flash en Arrow. Nada impide que esto esté sucediendo de nuevo, ahora con el Caballero Oscuro. Y si esto se confirma, el DCU está a punto de cambiar de fase sin previo aviso. Batman puede que no esté ausente, puede que esté en silencio, observando, esperando el momento adecuado. La hora de entrar. Y esa hora puede estar más cerca de lo que parece. Y ahora quiero saber, ¿crees que Batman ya ha aparecido de forma oculta en esta película? ¿O James Gunn está reservando todo para un impacto mayor en Brave and the Bold? Comenta aquí.